Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este servicio en línea. Nos alegra mucho que estemos conectados por este medio y los invitamos a interactuar en el chat de vivo justo debajo de este video. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en Salmos capítulo 84, versículo 10. Porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escoger antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas del mal. Es una bendición y un privilegio poder recibir palabra y permanecer en esta iglesia. Bueno, hermanos, aprovechemos este servicio, gustemos con la alabanza y meditemos en la enseñanza. Es así que damos tiempo al tiempo de Dios y adorémoslo con la siguiente alabanza. Buen día, hermanos, bienvenidos un domingo más a este servicio. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite de una forma u otra poder seguir unánimes, poder seguir aprendiendo y poder seguir alabándolo. En este tiempo de alabanza vamos a comenzar con una canción que se titula Fija tus ojos en Cristo, y yo creo que es una canción que nos viene bien en este momento porque pensamos en tantas cosas y la pandemia nos trae tantas cargas o tantos pendientes que dejamos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús para ponerla en otra cosa, y entonces cuando nuestro amor por Dios se desenfoca, todo en la vida se nos va a desenfocar. Por eso es importante que podamos ver lo que Cristo es, lo que Cristo hace por nosotros y disfrutar también de lo que el Señor nos ha dado. Los invitamos a que puedan escuchar esta canción, podamos meditar en ella y sobre todo podamos alabar a Dios. Amén. Cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna le llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Creemos que eres glorioso, Dios. Creemos que solo viéndote a ti, solo contemplando tu belleza, Dios, podemos derribar todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros estamos haciendo mal,
pero necesitamos fijar nuestra mirada en ti, que eres perfecto, que eres justo, que eres santo, Señor, para podernos asemejar a lo que tú eres, Padre, porque tú cumples tu promesa que la buena obra que empezaste en nuestros corazones duros, la vas a terminar, Señor. Más faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Eres glorioso, Dios. Del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Hermanos, quisiera que en esta mañana podamos pensar en todas esas cosas que hemos puesto antes que Cristo, que le hemos dado más valor, porque le hemos dedicado más tiempo, porque dice la palabra que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Cristo primero nos mostró un amor que descendió, pero es nuestro compromiso como hijos poder demostrar un amor que asciende al cielo. Y algo que platicábamos antes era que un amor que no se demuestra es un amor que simplemente no existe. Y los invitamos a que a modo de oración podamos cerrar nuestros ojos y podamos ver de dónde Cristo Jesús nos sacó, todo lo que hizo por nosotros y cómo lo necesitamos con todas nuestras fuerzas. Porque fuera de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no somos absolutamente nada, y hay un clamor de nuestro corazón por Cristo Jesús. Pidámosle a Él y digámosle y podamos cantar todos juntos que nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo. Yo fijo mis ojos en Cristo. ¿En quién más los podremos fijar? Tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Nada vale más que tú, Jesús. Amén. Hermanos, continuemos con este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. La canción que queremos entonar ahora se titula Tu amor me inunda, y como lo veíamos antes,
el amor que Dios nos dio es un amor que descendió para nosotros. La palabra dice que Dios nos amó primero. Él fue quien tuvo la iniciativa de amarnos y de elegirnos. Y luego ahora lo que corresponde es que nosotros podamos dar ese amor que ascienda al cielo. Es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos la responsabilidad, el compromiso de nosotros ser recíprocos con Dios. Si Dios mismo, siendo majestuoso y creador de todo, se humilló hasta lo sumo para pagar por algo que nosotros hicimos, lo menos que podemos hacer es entregarle nuestra adoración completa. Lo que pasa es que cuando adoramos a Dios, solemos estar muy llenos de indiferencia para orar, para leer la Biblia, para buscarlo. Y esta canción nos dice que ante ti me encuentro, dice, y postrado me presento. A veces no somos capaces ni de postrar nuestro cuerpo, de rendirlo a Dios como símbolo de respeto y de reverencia. Pero hoy, a modo de oración, cantemos y digámosle a Dios: me postro ante ti, ante lo que tú eres, y reconozco que no he sido lo suficientemente recíproco contigo. Amén. Cantemos esta canción, hermanos. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Amén. Busquemos a Dios con una actitud de reverencia, con una actitud de reconocer que somos inferiores y que Él merece toda nuestra alabanza y adoración. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás y me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Ante tu amor y ante tu gracia y ante lo que tú eres, Señor, ante tu amor profundo que nos has ofrecido gratuitamente. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios, más que a la vida. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo
Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Amén, Señor, enséñanos a humillarnos ante lo que tú eres, ante tu amor, ante tu gracia. Queremos ser mejores adoradores para ti, Padre. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto que estén por aquí otra vez de nuevo. Pues vamos a comenzar con la predicación y la predicación de hoy se va a llamar Evidencias de la Salvación. Y quisiera comenzar con una historia que por ahí me pasó en algún momento de mi vida. Iba al hospital constantemente yo. Hubo un tiempo en donde Dios me estuvo utilizando ahí como tipo evangelista, en donde iba a los hospitales y oraba por los enfermos. Y yo recorría las camas y los enfermeros ya me conocían y de repente me acercaba yo con los enfermeros y me decían, tú chavo, como me dijeran, ¿no? No me conocían por nombre. Me decía, ve a la sala 14 o ve a la cama tal, ¿no? Y ahí me decían para que yo pudiera atender a esas personas que estaban en fase terminal, ¿no? Y Dios me permitió compartirles el evangelio, me permitió estar con ellos, ver a algunos morir, ver a algunos también levantarse de la cama. Y todo esto, pues Dios me permitió aprender muchas cosas, ¿no? Pero en una de esas, cuando yo estaba en el hospital, me topé con un sacerdote, era un estudiante, no sé cómo le llaman, como seminarista, creo que le llaman así para prepararse para ser sacerdote. Entonces, por ahí nos conocimos y vio que estaba orando por los enfermos y empezamos a platicar. Y estuvimos allá afuera un rato platicando y fue bastante interesante, ¿no? Como que, pues lo que creía yo, lo que creía él y total, pues nos saludamos, nos despedimos y ya, nos fuimos. Y de pronto, otra semana, no recuerdo cuánto tiempo pasó, y regresé otra vez al hospital y me volví a encontrar con el sacerdote, yo lo reconocí, él me reconoció y al final nos topamos afuera del elevador y empezamos a platicar. Él me empezó a cuestionar todas las cosas que yo creía y pues Dios me dio sabiduría en ese momento y empecé a contestarle todo lo que él me cuestionaba, ¿no? Y de pronto me empezó a decir, pues, ¿cómo sabes tanto, no? ¿Cómo sabes tú de la Biblia? ¿Dónde estudiaste? Y yo le dije, no, es que ha sido Dios, o sea, ha sido la palabra de Dios, ha sido la constancia de estar leyendo la Biblia y pues es así, ¿no? Y pues como debatiendo esos debates, no sé si les ha pasado a ustedes, pero son unos debates que no llegan a nada, que él es tan terco y tú eres tan terco, digamos, que nunca se llega a nada, entonces nada más es pura peleadera. Pues yo sabía que no íbamos a llegar a nada y yo le dije, mira, no vamos a llegar a nada. Tú y yo aquí vamos a estar hablando horas y no vamos a llegar a nada, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero lo que sí te quiero preguntar a ti es una cosa, le dije. ¿Eres salvo? Nada más vi su cara, hermanos. Me volteé a ver y me dice, pues eso espero. Espero ser salvo, ¿no? Le dije, no. En realidad, ¿eres salvo? Si hoy mueres, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Y se me queda viendo y me dice, no sé realmente, esperaré en la misericordia de Dios, que Él se apiade de mí en el tiempo final, me empezó a decir. Y yo le dije, no, ahorita, ¿disfrutas de una salvación, de que sabes que tu alma fue redimida por el Señor? Y se quedó, no sé, la verdad no. Y me preguntó a mí, me dijo, ¿tú estás seguro de tu salvación? Y con ese 100% de seguridad, Dios, hermanos, que nos da Dios, yo volteé y le dije, sí, yo estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de que si hoy muero, parto con Cristo. Y entonces él se quedó así asombrado y pues ahí se rompió, ya no lo volví a ver nunca, jamás volví a toparme con ese sacerdote. Pero esa misma pregunta, hermanos, que le hice a él, me gustaría hacérselas a ustedes. ¿Realmente crees hoy tú que eres salvo? Wayne Grudem en uno de sus libros menciona, ¿confías hoy en Cristo para que perdone tus pecados y te lleve sin culpa al cielo para siempre? ¿Tienes una verdadera confianza de que Él te ha salvado? Entonces, hermanos, necesitamos saber la respuesta de esta pregunta. Y es legítimo preguntarnos esto. Cuando recién empiezas en el evangelio te vas dando cuenta que quieres saber si realmente eres salvo, o cuando ya llevas tiempo, o aquellas personas que se acercaron a Cristo por algún otro motivo,
Y entonces ellos mismos se preguntan, ¿realmente soy salvo? Si hoy me muero, ¿realmente el Señor me reconocerá delante de su presencia? Y entonces esa es la pregunta, hermanos, que tenemos hoy. Y quisiera mencionarles que el objetivo de esta predicación son dos cosas. Que tú que eres salvo te des cuenta de que eres salvo y agradezcas a Dios y vivas en esa libertad. Pero tú que no eres salvo, te des cuenta que no eres salvo y entonces temas y te arrepientas delante de Dios. Vamos a ir desglosando, hermanos, algunos puntos en donde voy a demostrarles, bajo las Escrituras, qué evidencias hay para que una persona sea salva. ¿Qué muestra una persona que es salva para que los demás, vean y tú te puedas ver a ti mismo, examinarte a ti mismo, como nos dice la Biblia, para ver si estamos en la fe? Que te pruebes, y si tú tienes esta lista de las cosas que voy a estar mencionando a lo largo de la predicación, realmente vayas diciendo, yo tengo eso, yo tengo aquello, y digas, yo soy salvo. O si no las tengo, entonces vengamos a Dios. La primera evidencia, hermanos, de que nos menciona Juan, en Primera de Juan, dice que no amemos al mundo. ¿Qué es amar al mundo? El mundo es esa estructura de pensamientos filosóficos que rigen a los seres humanos, y esa doctrina que nos enseña el mundo, esas cosas que vamos aprendiendo a lo largo de que vamos viviendo aquí, nos demuestra que van en contra de las Escrituras. Todo lo que piensa el mundo siempre va fuera de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros que estamos en el mundo y viene Cristo y nos salva y nos saca del mundo, nos dice de Primera de Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que nos llama aquí del mundo, hermanos? Cuando nosotros estamos en él, nos deleitamos en la forma que él piensa. Queremos ser ricos, queremos tener muchas cosas materiales. Llámese la famosa masculinidad del hombre, del tener muchas mujeres. Toda esa estructura de pensamiento que nos desvía, cuando estamos dentro de él, las adoptamos y las queremos. Pero aquí nos está diciendo Juan que una persona que ama al mundo no tiene el amor del Padre. ¿Y qué es este mundo? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, sentir a todo aquello prohibido, la pasión de los ojos, ¿sí? Y la arrogancia de la vida, el sentirse más que los demás, el sentir todo que es para mí, como si viviera mi vida para mí mismo y no para el Dios que me creó, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de que nos muestra de que nosotros no estamos en la fe. Cuando nosotros esas filosofías las optamos y las queremos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo en el que te puedas dar cuenta si tú amas más al mundo o amas más a las cosas de Dios. ¿Qué pasaría si yo te dijera, tienes la oportunidad de irte a algún lado? A unas cabañas, o irte a la playa, o tener una tarde con tus compañeros, con tus amigos. Y tienes un grupo de amigos cristianos y tienes un grupo de amigos no cristianos. ¿A quién elegirías? ¿Sí? ¿Por qué bando te elegirías? Dirás, es que yo me paso mucho mejor con mis amigos no cristianos que con los cristianos, porque esos cristianos son medio exagerados, son medio aleluya, son medio como que siempre se la pasan hablando de las cosas de Dios. Entonces, ahí aguas. Ya estamos teniendo un detalle con esto, ¿sí? Yo platicaba con Vero y la otra vez con mi esposa, y decíamos que hace poquito tuvimos cada quien la oportunidad de ir con sus amigos. Yo tenía unos amigos ahí del trabajo y ella, no sé, creo que también amigos del trabajo. Entonces tuvimos la oportunidad de estar con ellos. Y me recuerdo que salí con mi esposa y estábamos con ellos y pasamos como un momento como de, vamos a pensar, unas 3-4 horas. Y de verdad, hermanos, yo no aguantaba. Me sentía incómodo porque las cosas que ellos piensan, las cosas que ellos dicen ya no coinciden con las que tú piensas, porque la Biblia viene a transformarnos todo nuestro ser, viene a salvarnos integralmente, y entonces ya no somos del mundo, ya no pertenecemos ahí. ¿Y qué sucede? Entonces, esta es la primera evidencia. Vero también decía, me la pasé bien, pero yo ya no entraba, yo ya me incomodaba con las cosas que decían, me alejaba para ver si ya se calmaban, me regresaba. Y entonces, esto, hermanos, es una primera evidencia muy pequeña de que nosotros hemos sido salvados. Otra evidencia muy grande en las Escrituras que nos demuestran de que una persona es salva,
y es grandísima, hermanos. Es el amor a los hermanos. Cuando nosotros estamos en el mundo, yo me acuerdo la primera vez que fui a una iglesia cristiana, y recuerdo que al final del servicio todos se saludaban, se daban la mano, te decían Dios te bendiga. Y yo decía, ay, son bien exagerados estos cristianos. ¿Cómo todo el tiempo se la pasan así, no? Que Dios te bendiga y te abrazaban y ¿cómo estás? Preguntaban por ti. Inclusive mi esposa, platicando de esta predicación, me decía, yo también una vez fui a una iglesia cristiana a buscar una tía, dice, nada más a entregarle, a recoger unas cosas, ¿no? Entonces me metí en una congregación, dice mi esposa, y resulta que todo el mundo empezó a saludarla y a darle amor, y ella decía, me sentía como alegre pero incómoda, y decía, pues qué onda, ¿no? Y yo creía que este amor, hermanos, era fingido, pero cuando viene la palabra de Dios a nosotros y somos salvados, no hay otra cosa más evidente en nuestras vidas que empezamos a amar a los hermanos, ¿sí? Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Qué significa, hermanos? Cuando la Biblia dice, muchas partes de la Escritura dice que nos amemos, en algunas partes dice que nos filiemos, o sea, como el amor filial, o el amor de amigos, que nos estorguemos, que es el amor entre familia. O sea, inclusive una parte de la Escritura dice que se filostorguen. O sea, quiere decir que nos amemos como hermanos y nos amemos como amigos. Pero también hay algo muy grande, hermanos, que nos agapemos. ¿Qué quiere decir? Que nos amemos con ese amor incondicional que tiene Dios. Cuando viene Dios a cambiar nuestro corazón, ese amor que no teníamos, que no tenemos nosotros, lo produce Dios en nosotros para dárselo a los hermanos. ¿Y qué significa esto del amor a ellos? ¿Significa ser menos que ellos? ¿Sí? ¿Perdonarles todas sus ofensas? ¿También? ¿Soportarlos? Siempre. Y exhortarnos mutuamente, necesario. Hermanos, dice la Biblia en Primera de Juan, casi todas las referencias que tengo aquí son de Primera de Juan. Es un libro que nos enseña repetitivamente, o sea, de forma repetitiva, cuáles son las evidencias de un hombre salvo. ¿Sí? Y dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 3:8. Entonces, yo este versículo lo leí por primera vez, hermanos, y me acuerdo que mucho tiempo fue para mí desconocido. Yo decía, es que las personas de allá afuera también aman. Yo veía a mis primos y a mis amigos no cristianos que tenían sus novias y decía, pues es que ellos aman. ¿Por qué dice que el que no ama no conoce a Dios? Porque Dios es amor. Entonces ellos no están amando. Y yo no entendía esta parte, ¿no? Pero tiene que ver con ese agapeo. El amor incondicional, que no depende de lo que hagas o lo que no hagas. Dios nos ama con ese amor, ¿sí? Y Él decidió amarnos a pesar de la condición en la que estábamos. Entonces, ese mismo amor nos lo pide para nuestro hermano. Y si nosotros no amamos a nuestros hermanos de esa manera, entonces no conocemos a Dios, que ese Dios es amor. Entonces, esta es una evidencia muy grande. Si tú amas a tus hermanos así, sientes un deseo. Ahorita en la cuarentena nos ha llevado, hermanos, a un deseo de estar juntos. Extrañamos estar juntos y nos desesperamos de estar aquí en nuestras casas. Y entonces tenemos la oportunidad de decir, ya quiero regresar porque ya quiero ver a mis hermanos. El día que fuimos al terreno a construir fue algo como un respiro otra vez, porque es necesario para nosotros. Pero alguien que no es salvo, hermanos, este amor no lo puede fingir. Este amor jamás va a salir de él porque no tiene la naturaleza de Dios. Entonces, amar a Dios, el hecho de que Dios nos salve, nos brinda ese amor para los hermanos. Algo es muy claro y algo que sucede cuando un hombre cristiano, a mí me ha pasado, cada vez que nosotros como hombres salvos, hay un momento en que tenemos momentos de decadencia y en donde el pecado está un poco más sobre nosotros, en la que nos apagamos un poco nuestro espíritu. Entonces viene un momento donde sabemos que estamos en pecado. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la primera reacción que hacemos? Es no ir a la iglesia. La primera reacción que tenemos es alejarnos de nuestros hermanos, porque sabemos que estamos en pecado. Y esa es una evidencia muy clara. Y nos pasa a nosotros que somos salvos. Pero ¿qué pasa con los que no son salvos?
no están integrados, no se sienten ellos mismos, aunque no lo externen, están ahí, pero no se sienten que están ahí. Entonces, evidencia número 2, hermanos, ya vimos la primera, que es no amamos el mundo, y la segunda es que tenemos un amor incondicional por nuestros hermanos. Tercer punto que quiero comentarles aquí es, 1 de Juan 4:13 nos dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, que nos fue dado a nosotros, es una de las evidencias de que somos salvos. ¿Sí? Romanos nos menciona que nosotros somos hijos de Dios y que el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Entonces, es como decía Wayne Grudem en uno de sus libros, menciona que es una evidencia subjetiva que está sujeta dentro de nosotros, pero que realmente es algo que por fe está ahí, ¿sí? Cuando nosotros venimos a la salvación, de pronto nos sentíamos hijos de perdición, nos sentíamos en el pecado, nos sentíamos la peor basura, y viene la palabra de Dios, viene a purificarnos, viene la regeneración a darnos un corazón nuevo, a salvar nuestras almas de la condenación, y entonces recibimos ese espíritu que nos hace decir, que nos convence dentro de nuestro corazón, que nos dice, tú eres un hijo de Dios. Él es mi Padre. Por eso podemos referirnos a Dios como un Padre, ¿sí? El Padre de todas las cosas. Y entonces, ¿qué significa que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros? Quiero hacerte algunas preguntas para que te des cuenta si realmente el Espíritu de Dios está dentro de ti. Son evidencias externas, son evidencias internas también que tú solamente conoces, que nadie más puede saber. Como el pastor la semana pasada nos decía, yo no puedo saber quién es salvo y quién no es salvo. Yo no puedo saber, decía el pastor que él no era y nadie es omnipresente y ni omnisciente. Entonces, este es un momento para que tú te des cuenta de si estás en la fe o no estás en la fe. ¿Te sientes guiado? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Las decisiones que tomas, las cosas que dices, las cosas que escuchas, ¿crees que vienen del Espíritu de Dios? Yo te digo, porque cada vez que nosotros somos guiados por Él, cada vez que cometemos un error, hermanos, viene el Espíritu de Dios a recordarnos de que hemos fallado, de que hemos ofendido y decimos, perdón, Dios, porque le fallé a mi esposa, te fallé a ti. Cuando vemos algo que no es cuando vemos algo que es indebido, cuando pensamos algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, viene el Espíritu de Dios y viene a recordarnos, viene a mostrarnos nuestro pecado. Entonces, cada vez que nosotros volteamos y decimos, Dios, guíame, así como el rey David lo hacía, quiero que piensen en ese momento donde el rey David tenía esa conexión con Dios, esa intimidad con Dios, cuando en el primer libro menciona a David que iba a pelear y decía, antes de ir a pelear, decía, Señor, ¿subiré a pelear? Y Dios le decía, sí, sube a pelear. Otra pelea, decía, Señor, ¿iré a pelear? Y Dios le decía, no vayas a pelear. Y David obedecía. Eso es una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, otra tachita para demostrarte de que realmente no eres una cabrita y no una oveja. ¿Ansías la redención de tu cuerpo? ¿A qué me refiero con la redención de nuestro cuerpo? Me refiero a que sabemos, hermanos, en Romanos aquí dice que la creación gime a la redención. Nosotros, cada vez que pecamos, nos sentimos miserables, volteamos a ver a Dios y le decimos, Señor, perdónanos. Pero sabemos que tenemos una lucha dentro de nosotros. Tenemos a ese hombre nuevo que fue regenerado, ese hombre que es conforme a Dios, pero tenemos cierta parte, una carne de nosotros que aún permanece, que hasta el final, hasta que seamos glorificados, será quitada de nuestro cuerpo. Entonces, a veces cuando tú te has dado cuenta, hermano, si eres verdadero, que quieres hacer algo bueno y te sale algo malo. Y la carne permanece. Entonces volteas a Dios y le dices, Dios, ayúdame a santificar esta parte de mi vida. Pero te das cuenta que estás también queriendo ya la glorificación. ¿Cuántos de ustedes no han querido ya dejar la vieja naturaleza? Me refiero a la parte carnal que tenemos ahora nosotros para ser glorificados. ¿Le obedecemos, hermanos? ¿Creemos en su nombre? Todos estos son
preguntas que están basadas en algún versículo de la Biblia que menciona donde el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y viene a producir esto. Dice 2 Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. El Espíritu de Dios es la garantía que nosotros tenemos. Si Él nos dio ese precioso Espíritu en nuestro corazón para que morara, para que nosotros fuéramos templo de Él, esa es la seguridad que nosotros tenemos, hermanos, de que seremos salvos, de que somos salvos, ¿sí? De que tenemos esa seguridad en Él. No en nosotros, sino en Él. Quisiera ir al último punto, hermanos. No se emocionen de que ya terminé. Ya falta un ratito más, pero ya vamos por el último punto. Y quiero mostrarles que la evidencia más grande de que hay de que una persona es salva es la más grande, hermanos. ¿Sí? Es un cambio de vida. Existe un cambio radical en nuestras vidas. La Biblia nos muestra dos cosas, hermanos. Que hay un árbol malo que produce frutos malos y un árbol bueno que produce frutos buenos. Dice la Biblia que no hay un árbol malo que produzca fruto bueno ni al revés. Entonces, esto evidencia que no puede haber un árbol bueno y de vez en cuando producir algo malo. No se refiere a que nosotros cristianos no pequemos. Se está refiriendo que el general de nuestras vidas es producir buenos frutos cuando hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Cuando viene el Evangelio a nuestras vidas, hermanos, nosotros no podemos decirle que sí al Evangelio porque somos unos cerdos. Esta analogía la hace Paul Washer, en donde nosotros no podemos aceptar el plato limpio siendo unos cerdos. ¿Y a qué me refiero? Que el Evangelio es ese plato limpio. Entonces, yo no tengo la naturaleza para decirle que sí a Dios. Tiene que venir el Padre y decirnos, ven hacia mí a traernos, regenerarnos. Algunos teólogos coinciden que la regeneración, ya lo iremos viendo, la regeneración va antes que la justificación y otros creen que va al revés. Entonces, pero en general es que Dios nos da una nueva naturaleza para aceptar ese plato limpio y nos convierte y dejamos de ser ese fruto malo, ese árbol malo, perdón, y convertirnos en el bueno. ¿Sí? Siempre hay un antes y un después en la vida de un cristiano verdadero. En una de las referencias, Paul Washer menciona que toparse con el Evangelio es como toparse con un camión a 100 kilómetros por hora. ¿Qué queda de ti cuando tú chocas a esa velocidad con un camión? Nada, hermanos, no queda nada de ti. Y eso es lo que produce el Evangelio en nosotros. Es un cambio tan radical como si nos pegara un camión. Entonces, lo malo de esta época es que hemos diluido el Evangelio. Haz una oración y acepta a Cristo en tu corazón. El Evangelio se ha reducido a, ¿tienes problemas? Ven a Cristo, Él te los va a solucionar. Se ha reducido este Evangelio a, ¿quieres prosperidad? Él te la puede dar. Tienes dones y talentos que Él te dio, úsalos para Él. Cuando no viene acompañada, como decía nuestro pastor, de la mala noticia de que hemos ofendido a un Dios santo. Y cuando viene eso a destruir nuestras vidas, porque no es otra cosa más que desaparecer nosotros, arrepentirnos y rendirnos ante el Evangelio, ante Cristo, y nuestra vida es cambiada. O el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, hermanos, es la vida del apóstol Pablo. No me dirás que cuando tú lees el Pablo que perseguía, el Pablo orgulloso, el Pablo que solamente tenía una meta y era destruir a los cristianos, de repente se topa con ese camión en camino a Damasco, ¿sí? Se topa con ese camión que lo arrolla, lo destruye, lo deja ciego y le dice, Señor. A partir de ahí, la vida de Pablo cambia. Los apóstoles ni siquiera se querían acercar a él porque decían, Él es el que nos perseguía, Él es. Entonces viene un nuevo Pablo que fue regenerado por el Espíritu de Dios a nacer de nuevo y tiene un cambio radical. Si Pablo hubiese sido el mismo y no hubiera nacido de nuevo, seguiría demostrando a través de su vida que sus obras siguen demostrando quién es Él. Y hermanos, aquí hay que tener mucho cuidado. Las obras no son aquello que nos da la salvación.
Las obras es aquello, ¿sí?, que demuestra nuestra salvación. Cuando yo permanezco y sigo caminando sobre esas obras y sigo a lo largo del tiempo, sigo demostrando, entonces eso me enseña que realmente he sido salvado. Y no me refiero a obras de caridad, yo le doné a tal persona. No me refiero a esas obras, me refiero a las obras que produce Dios en nosotros. Ese arrepentimiento, esa destrucción de nuestro ser. ¿Sí? Fíjense lo que dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Dice, el que es nacido de Dios no peca. Y aquí es cuando entra como la interpretación bíblica, en donde decimos, caray, entonces yo ya nací de nuevo y yo sí peco. Entonces yo no he nacido de nuevo. No, hermanos, el hecho de que aquí nos esté diciendo 1 Juan que no pecamos, no quiere decir que haya una perfecta santidad, porque nadie la va a tener. Dice la Biblia que no hay ni un solo justo. E inclusive en la misma de 1 Juan nos menciona, dice, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué me está diciendo Juan en una parte de la escritura ahí que no pecamos y de repente me dice, pero si pecas, aquí está? Entonces se estaría contradiciendo. Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que nuestra vida general, ¿sí?, demuestra una cosa, y es santidad. Santidad y santidad. Un constante crecimiento. La vida del cristiano es subir en santidad, de repente caer, de repente tener unos bachecitos por ahí y volver a subir otra vez. La vida del cristiano se demuestra así. Y quiero platicarles, en la Biblia, todo el mundo conoce, la mayoría, la vida de David, del rey David. Y es el ejemplo más claro de una vida guiada por Dios. Si ves a David, cometió muchísimos errores, así como tú y yo lo cometemos. Pero también David se caracterizaba de algo muy importante, y era el arrepentimiento genuino que tenía él. En la Biblia se registran los errores de David, pero se registran 3 errores muy grandes, ¿sí? Uno de ellos es el adulterio de David. Entonces, si se dan cuenta ustedes, David fue elegido como rey, iba a las peleas, desde joven mata a Goliat, es ungido desde joven como el próximo rey. Cuando iban y peleaban, las mujeres le cantaban a David y no a Saúl, y se caracterizó por una vida de éxito, una vida en el que él empezó a poner el orden a la alabanza a Dios, ¿sí? Y se ve un corazón sincero a Dios, pero vemos al David que cayó en el adulterio. No vamos a entrar en toda la historia, pero sabemos que él manda matar a la esposa de Betsabé, al esposo de Betsabé, perdón. Se ve a un David que manda asesinarlo, pues, comete adulterio y después toma a Betsabé como su mujer. Entonces, David, dices, no es un cristiano verdadero porque está pecando. Él está cometiendo un grave error. Pero si nosotros analizamos el Salmo 32 y el Salmo 51, nos daremos cuenta que son las oraciones de David hacia Dios en un arrepentimiento total. ¿Y qué sucedía aquí, hermanos? Cuando vino el profeta Natán a retar a David y decirle, tú eres ese hombre que ha pecado, ese hombre que le ha quitado su única oveja a ese hombre pobre. Entonces es cuando David reacciona y dice, después de meses, y dice, Dios, perdóname, he pecado contra ti. En el censo del pueblo, David también, su pecado, viene el arrepentimiento hacia Dios, y se caracterizaba a David con un corazón que siempre estaba humillado delante de él. Entonces, esa es la vida de un cristiano, hermanos. Si tú no tienes esta vida en la que te sientes mal por tu pecado y vienes a Dios en arrepentimiento, entonces aguas, posiblemente no seas salvo. O si tu vida se caracteriza por esto, de decir, no soy perfecto, y ni los que están enfrente ni los que están atrás son perfectos, entonces empiezo a darme cuenta que mi vida tiene estas evidencias de la salvación. Entonces empiezo a descansar y decir, Señor, gracias porque yo soy salvo.
Gracias porque tú me has dado que no viene de mí, viene de tu Espíritu Santo que ha sido depositado en mí. Dice aquí mismo 1 Juan 2:19, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si yo te digo, hermano, vete al pecado, haz lo que quieras, créeme que si tú eres salvo, jamás vas a volver a pecar a gusto. Jamás, hermanos. Es algo que viene en nuestra naturaleza. Yo recuerdo cuando recién empecé a caminar en Dios, me empecé a dar cuenta que había cosas que yo hacía que verdaderamente me sentía mal y decía, ¿por qué ya no puedo cometer el pecado que cometía antes? ¿Por qué? Porque viene Dios, la simiente de Dios permanece en ti y tú no puedes pecar. Si tú vas al pecado y te deleitas en él y te revuelcas en él, entonces no eres una ovejita, eres un cerdo. Estás deleitándote en el pecado, pero cuando viene esa simiente, nos santifica. Y aunque vayas al pecado, aunque tengas épocas en donde eres más débil, épocas en donde tienes un deterioro espiritual y no estás buscando a Dios constantemente y empiezas a caer en esa gráfica de santificación, aún así, hermano, jamás, si la simiente de Dios está en ti, jamás vas a caer en un estado de completa destrucción. Porque va a venir la simiente de Dios y te va a decir, no. Vuelve a mí. David ocultó su pecado 10 meses. Estuvo haciendo creer a la gente que se había muerto Urías, el Eteo. Se había muerto y él, me quedaré con su esposa Betsabé. Lo estuvo ocultando, pero Dios no se lo ocultó. Y entonces llega Dios y dice David, no, sí es cierto. Dice el Salmo 32, que mientras guardé mi pecado, dice, se volvió mis verdores como sequedades de verano. Dice, mi pecado te declaré, no encubrí de ti mi iniquidad, y tú perdonaste mi pecado. Y esa es la vida de un cristiano, hermano. Si tú no la estás teniendo, aguas. Y entonces viene un ejemplo ahorita ya que quiero mostrarles que es exactamente la vida de Judas. La vida de Judas, hermanos, se caracterizaba por parecerse a los demás apóstoles. ¿Qué significaba? Judas era el que dirigía las finanzas, el que tenía la bolsa del dinero. Entonces, pues, ¿a quién le das el dinero? A una persona de confianza, ¿no? Entonces, Jesús sabía desde el principio que Judas lo iba a traicionar. Él sabía, y hay múltiples versículos en donde dice que él era el hijo de la perdición, que Jesús había elegido a esos 12, pero que se iba a perder uno. Y que de esos 12, uno era diablo, ¿sí? Entonces, si se fijan, crecen los apóstoles, 3 años con Jesús, están ahí, y también está Judas, y entonces dices, tal vez Judas también estaba en esa parte donde, en Mateo 7, que mencionaba el pastor la semana pasada, en donde fueron a liberar endemoniados, a sanar enfermos, y regresaban todos emocionados y decían, no, es que ya, de verdad, los demonios hasta se someten en tu nombre. Estamos bien emocionados. Y Jesús, espérense. No se emocionen por eso. Alégrense porque realmente su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí alégrense porque cuando ustedes son salvos realmente. Y ahí estaba Judas, hermanos. Posiblemente ahí estaba Judas, que fue enviado en parejas para predicar el evangelio, a liberar. Sí, entonces Judas gustó del don celestial, estuvo con Jesús, fue iluminado por Jesús. En la última cena, Jesús dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Y todos los apóstoles volteaban a verse unos a otros y decían, ¿acaso seré yo, Señor? Dice, imagínense, Judas demostraba tanto externamente que él era un cristiano, de manera que ni siquiera los apóstoles se habían dado cuenta. Por eso sabemos que dentro de la IVA, por eso decía el pastor, dentro de la IVA sabemos que hay Judas. Hay personas que no son salvas y no lo van a hacer. Hay personas que están en su pecado. Dentro de la IVA también hay personas que son salvas, así como los apóstoles. Pero por fuera aprendemos el lenguaje cristiano, hermanos.
Y empezamos a decir, amén, aleluya, y empezamos a decir, y claro, y Dios me contestó. Pero tú sabes en el corazón, ¿en qué situación estás? ¿En los salvos o en los no salvos? ¿En las ovejitas o en los cabritos? Entonces, cuando dice Jesús que alguien lo va a traicionar, nadie se había dado cuenta. Cuando Jesús le dice a Judas, vete y haz lo que tengas que hacer ya, Judas se sale de ahí. ¿Y qué creen, hermanos? Pues ni siquiera los apóstoles se dieron cuenta. Pensaron que se había salido a comprar comida o se fue. Ahorita regresa Judas. Ni siquiera sabían que era él. Pero el Señor sabía en su corazón que uno de ellos era diablo. ¿Sí? Dice la Biblia que en el 1 de Juan también, que dentro de esta vida cambiada que nosotros tenemos, debemos andar como Él anduvo. ¿Sí? Y dice, la permanencia demuestra que verdaderamente soy de Él. Si me descarrío, posiblemente demuestre que aún no soy de Él. Entonces, hermano, yo quiero que tú te examines y realmente veas si tú estás en la fe. Ya te mostré 4 evidencias. Imagínate toparte con el rey y decir, imagínense, nunca te conocí. No dice, los conocí de un tiempo, pero ya no los conozco. Los conocí de un tiempo, pero se alejaron de mí. Sino más bien nunca te conocí. Una cita de Wayne Grudem. Y entonces, imagínate toparte, morir y estar delante del rey. Y decir, Señor, yo hice aquello, yo hice tus grandes obras, yo prediqué tu evangelio, yo te serví en la iglesia, yo era el que conectaba los cables. Imagínate que no tengas esa intimidad con Dios, que demuestres toda tu vida que no tienes eso y que tú lo ocultaste toda tu vida. Imagínate que lo ocultaste toda tu vida, pero de repente toparte con el que desnuda los corazones y de repente que te diga el rey, nunca te conocí, apártate de mí. Pero quiero también, hermano, que pienses que si Él te ha salvado, si la simiente de Dios y todas esas características las tienes tú, entonces descansa en Él. Relaja tu vida, hermano, y deposita tu confianza en la justicia de Jesús, no en tus obras, ¿sí? Porque en nosotros no hay ningún hombre que sea siempre puro. Siempre vamos a estar pecando. Y si vemos nuestra justicia, lo que nosotros hacemos, entonces estamos siendo idolatramos. Tenemos algo arriba, que es la preciosa justicia de Dios que nos fue imputada. La justicia de Jesús, así como Él fue justo, ahora nosotros somos justos. Y ahora descansa en Él, hermano. Disfruta de esa salvación. Y cada vez que peques, hermano, arrepiéntete y pídele a Dios que te limpie. Como dice 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero entonces vuelve a retomar las sendas y vuelve a caminar sobre Él. Si tú no eres salvo, entonces no te pido que hagas una oración, no te pido que aceptes a Cristo. Yo muchísimas veces lo acepté, muchísimas veces yo oré la oración del pecador. Y no quiere decir que esté mal hacer esa oración. No quiere, pero no darle ese poder salvatorio a esa oración. Sino lo que tú tienes que hacer es darte cuenta que estás fingiendo ser un hijo de Dios cuando no lo eres. Entonces, ¿qué hacer? Pues ir a la palabra de Dios, ir a Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados, dejarlos de un lado. La salvación viene por el arrepentimiento y la obediencia al evangelio. El evangelio, la primera palabra que Jesús decía era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo vengo a Dios y le digo, Señor, y no descansaré hasta que tú me salves. Yo quiero que tú me salves, yo quiero dejar de lado mis pecados y dejarlos a un lado. Hermanos, cuando yo estaba en ese pecado, yo no podía salir de él. Mi adicción a la pornografía no me dejaba salir de ahí. Todo lo que yo hacía, mi coraje, mi ira, yo no podía salir de ahí, hermano. Pero hubo un día en donde el Señor me convenció de mi pecado. El Señor vino a mí a salvarme. Y yo recuerdo haberme arrodillado y decirle a Dios, Señor, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado. Yo no tengo ni un solo gramo de fuerzas, le dije, para dejar el pecado. Pero tú sálvame, Dios. Hermanos, no quiero decirle, ese día me di cuenta que nací de nuevo. Claro que no, hermanos. Pero empecé a darme cuenta que empezaba a producir frutos.
Y me acuerdo que cuando venía esa tentación, lo que antes yo no podía resistir, ahora lo empecé a resistir. Y empecé a darme cuenta que tenía fuerzas. Y yo decía, ¿y estas de dónde vienen? Es la simiente de Dios en nosotros, hermanos. Entonces, pídele a Dios que te perdone. Vuélvete a Él, arrepiéntete de todo corazón. Y si no tienes ni idea de qué es el Evangelio, no tienes ni idea de cómo ser salvo, acércate a alguien y dile, no sé, ¿cómo le hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser salvo? Así como preguntaba en la cárcel ahí con Pablo, ¿de qué he de hacer yo para ser salvo? Entonces, hermano, acércate a Dios, acércate a un hermano que te explique el Evangelio y decir, ¿sabes qué? No soy salvo, no tengo ninguna de las evidencias, entonces quiero ser salvo. Y arrepiéntete y busca a Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle a Dios, gracias, Padre, porque nos has dado una salvación muy grande. Gracias porque nos has demostrado, Señor, que seamos salvos o nosotros no seamos salvos, Señor, tú nos estás hablando, tanto como para descansar en ti, Señor, como para arrepentirnos de todo corazón. Señor, por favor, santifica la iglesia, Señor, y por favor, sabemos que estás separando el trigo de las cizañas, Señor, pero te pedimos hoy, Señor, que salves a nuestros hermanos, que des un arrepentimiento sincero a nuestra iglesia y a nosotros, Señor, para cambiar y seguir siendo transformados por el Evangelio. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.